Precisamente respecto a esa canción o ese tema musical, El Cóndor Pasa, es un tema clásico que identifica al Perú. Vamos a conocer cuál es la historia de esta canción y de este tema musical. Hola apasionados de la cultura. Hoy hablaremos de una de las melodías más bellas de los ancestrales Andes peruanos, El Cóndor Pasa. Todo nació hace poco más de 100 años. En el año 1913, el Teatro Massi de Barrios Altos, un lugar de formación para la clase trabajadora, presentó en su cartelera la puesta en escena titulada El Cóndor Pasa. El propósito de esta puesta era testimoniar a través del arte las explotaciones y abusos a los indígenas por parte de las empresas mineras de aquel entonces, las cuales habían ganado terreno en nuestra sierra peruana. El compositor Daniel Alomía Robles no estuvo solo en este proyecto, sino que contó con la ayuda del periodista Julio Baudión, quien se encargó del argumento. Para hablar de la composición, hay que remontarnos a la derrota de Perú en la Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1883. Luego de la fuerte crisis económica que dejó como saldo el conflicto bélico, una parte de la élite cayó en cuenta de que se había perdido nuestra identidad nacional, por lo cual se volvió a indagar en las tradiciones incaicas para recuperar ese sentido de pertenencia. Robles, quien había ya participado activamente en la Asociación Proindígena, se comprometió a recopilar al máximo las melodías provenientes de los Andes. Y fue así que durante 2 décadas recorrió diversos destinos del Perú para reunir toda la información musical sobre los incas, e incluso fuera del Perú, como Ecuador y Bolivia. Según datos históricos, logró recolectar aproximadamente 1000 melodías. Entre ellas figuraba otro ícono musical, el Himno al Sol, pieza que se cree que fue mostrada al compositor por un anciano indígena de nombre José Mateo Sánchez del Valle del Mantaro. El dominio del quechua le permitió a Robles comunicarse perfectamente con las diversas comunidades que él visitaba, de modo que se le hizo más fácil conocer y entender los pesares que vivían los indios. La trama del Cóndor Pasa ponía en escena el conflicto entre los trabajadores indígenas y los dueños de una minera ubicada en Cerro de Pasco. Cansados del maltrato y la explotación, los subordinados, apoyados por uno de sus líderes, se levantan y rebelan ante los opresores hasta derrotarlos para siempre. Y como acto de liberación, el cóndor atraviesa las montañas y se eleva por los cielos en señal de victoria y libertad. Algunas investigaciones revelan que en la melodía, profunda y estremecedora para muchos, ya que buscaba retratar ese sufrimiento y los lamentos que vivían los nativos quechua hablantes, logrando sacudir a aquella Lima centralizada que vivía cegada ante lo que sucedía en provincia. El arreglo musical fue considerado toda una revolución para la época, pues fusionaba la zarzuela, género traído por los españoles durante la época de la conquista, con ritmos andinos como el yarabí y la cachua. Es importante resaltar que la pieza que hoy conocemos y que se hizo famosa forma parte de un conjunto de melodías que dan vida a la puesta en escena, siendo la melodía en conjunto mucho más extensa. El Cóndor Pasa cuenta con decenas de versiones, en diversos géneros y en algunos casos incluso lleva letra. Entre las más representativas se ubican las de Simon and Garfunkel, el grupo Los Incas, Leo Rojas, Plácido Domingo y mi favorita, por supuesto, la de Ima Summers.
En total ha tenido versiones de más de 80 lenguas y ha sido interpretada por parte de los más destacados músicos y orquestas de todo el mundo. Ya en la actualidad, la cadena BBC Mundo decidió ubicar al Cóndor Pasa entre el ranking de las 50 canciones icónicas que nunca se olvidarán. Al igual que también otra canción como La Flor de la Canela por la gran cantautora Chabuca Granda. Pero ya de la historia icónica de La Flor de la Canela lo podríamos dejar para un próximo video. Déjanos tus comentarios y no olvides de compartir este video, darle like y suscribirte para seguir haciendo crecer esta gran comunidad cultural. Escuchar al Cóndor Pasa en su versión instrumental me remonta a los años 70. Yo estaba muy pequeño, de alguna ocasión de haber ido al aeropuerto Jorge Chávez a esperar a algún familiar o a dejar alguno, y recuerdo que eso debe haber sido de día, así es, durante el día, y apareció en algún momento, ¿no?, esa melodía, ¿no?, del Cóndor Pasa. Me parece que debe ser esta versión, ¿no?, que es una de las versiones, aunque yo creo que era una versión más instrumentista, más de orquesta, ¿no? Porque esta también la recuerdo de aquella época, más completa, ¿no? La de la época, que escuchaba ese tema y pues me daba esa impresión. Y por supuesto, ese era un poco el estilo, ¿no? Parecido a ¿no? Que es, claro, una versión ya más contemporánea de Leo Rojas. También Sanfield, por supuesto, la ha interpretado, Richard Clayderman, el mismo Vangelis también, y muchos otros han interpretado esta melodía, que es prácticamente ya un patrimonio de la humanidad. Bueno, he escuchado una infinidad de veces el Cóndor Pasa. De verdad es una de las melodías más bonitas, aunque debo decir que me gusta mucho más Balicha. Y no es tan fácil hacerla, de hecho es muy complicado en algunas ocasiones. He estado en algunas prácticas de orquesta y justamente hay momentos en los que entraban algunos saxofonistas para poder justamente tocar partes de toda esa pieza y era muy complicado por momentos, los ritmos y todo. Bueno, ya dependiendo, ¿no?, también de la cantidad de experiencia, ¿no?, que puede uno tener más allá, pero al menos los comentarios que me decían es que era una melodía bien interesante para practicarla, muy compleja por partes. Y sí, es algo, no sé, personalmente para mí, ¿no?, cuando lo escucho guarda cierto misticismo, cierta tranquilidad, que representa mucho quizás a esa forma idealizada que a veces tenemos también nosotros de los Andes, de los cuentos de antes, ¿no?, ya sea de nuestros abuelos, o en algunos casos mitos que ya venían desde muchos años, muchísimos años antes, ¿no?, desde la época de la conquista y mucho más antes. Sí, de hecho, bueno, y ahora conociendo la historia del origen, precisamente se resume en esta melodía prácticamente toda una historia y definitivamente yo creo que a nivel mundial, si alguien escucha el Cóndor Pasa, inmediatamente dicen, Perú, ¿no? Igual también para quienes están fuera. Si uno acá, digamos, viviendo en el Perú, al escuchar el Cóndor Pasa, sientes esta cuestión mística, muy peruana, muy especial. O sea, de hecho, sin ser conocedora, pues así, efectivamente, como dice Jorge, de música, sí se siente pues que es una melodía una composición bastante compleja e interesante en muchos aspectos. Y la escuchas y efectivamente, ¿no?, te cala, te da esta sensación muy especial de estar en Perú, básicamente. Entonces me imagino que gente que está fuera del país, que no está por años regresando acá a Perú, a su patria, que ya está radicando en otros sitios, escuchar una canción, escuchar el Cóndor Pasa debe ser muy significativo, además. No, yo estoy un poquito en contra. No sé, personalmente para mí, más que el Cóndor Pasa... ¿Y colectivamente? No sé.
Pero ¿Me miras tu pan? ¿qué cosa? Continúa. Ah, ya. No sé, pero es que acá Pedro Suárez sexy se lleva toda la gloria. Pero claro. cuando piensas en volver es una cosa que no. Claro, ¿no? Porque ya ahí ya es otra cosa. Además que es más contemporáneo en muchos aspectos. Pero igual, justo no sé mucho, había visto o había escuchado algo al respecto, habían hecho una composición del Cóndor Pasa, en una actividad que se hizo fuera del país, donde aparece de pronto o sea, tocan la canción, ¿no? Y fue como que muy emotivo para mucha gente que estaba afuera, ¿no? Para muchos peruanos que escucharon de pronto la música en esta actividad, no me acuerdo ahorita. Sí, porque hay qué mucha cosa gente que en estaba realidad pasando. ni siquiera la conoce por nombre, ¿no? Ujú. Pero la identifica. Ajá. Claro. ¿No? Y lo más bonito es que, como mencionaron antes, da este sentimiento de que estás en Perú, estás en la parte más representativa, digamos, del Perú, ¿no? Que son los Andes. Y trae un poco de misterio, es un sonido de misterio, pero al mismo tiempo es un misterio que al mismo tiempo te produce calma. Es como que estás ahí, estás en el ambiente, estás tranquilo y podrías disfrutar de esta música sentado en una roca, en cualquier lado de la sierra, entre las montañas y estar tranquilo ahí, ¿no? Es como te trae ese sentimiento bonito, bacán, de que perteneces al lugar de donde es la canción.